Clases en casa con el profesor Alan Quevedo. ¿Nada? Bueno, 20 de octubre del 2025, valor respeto, el tema, el programa de radio. Ya no se estila mucho oír la radio, ya no se acostumbra a escuchar la radio. Pero, como les he dicho, hay otras formas de entender cómo se lleva un programa de radio. Ahora se llaman, como les digo, lo repito, lo que ya les expliqué porque, bueno, la clase es diferente para los que no vinieron hoy. Ahora utilizamos lo que se llama un podcast. En un programa de radio a veces se manejan entrevistas, ¿sí? Se invita a gente a participar y para esto los programas de radio tienen una temática. Dependiendo de la hora, es el tema al que se abordan porque tenemos que ver una audiencia, entre otras cosas. La audiencia son los que van a escuchar el programa. Cada programa de radio tiene que estar estructurado y pensado en llevar una conversación. Tiene que ser como una conversación. Estos programas de radio tú los puedes sintonizar a cierta hora como cuando prendemos la tele. Como les repito, ahora no se escucha tanto la radio por esto de la tecnología y entre otras cosas. Estos programas de radio, pues les digo, se usan como ahora como podcast, los podemos ver en TikTok, en YouTube. Son entrevistas, es nada más que es una entrevista. Se pone música en un programa de radio. En esta ocasión no vamos a poner música. ¿Sí? De hecho, puede haber alguien que quiera, sí puede dar como el inicio a una canción dedicada. Estamos hablando de fantasmas. Aquí los dejamos con el éxito Ghostbuster. Y la vas a poner un pedacito. No toda. Por eso les digo, el programa de radio lo van a hacer libre. Pero vámonos a esto. ¿Qué es el programa de radio? El programa de radio es una transmisión sonora que informa, entretiene o educa a una audiencia. Esto con ayuda de la música. Voces y efectos de sonido. El programa de radio es casi como leer un libro, vamos a decirlo así, porque no lo ves, no lo puedes leer, solamente lo escuchas. Y si tú aprendes a utilizar y apagar tus demás sentidos, lo vas a disfrutar mucho. Todo esto nos va a llevar tenemos que trabajar con los efectos de sonido para darle la seriedad, si es un programa humorístico, si vas a hablar de terror, tenemos que utilizar esos sonidos específicos para crear un ambiente en el espectador o en la audiencia y él se sienta arropado, inmerso en esa temática. ¿Sí? Por ejemplo, yo le digo siempre a la gente, si tú miras una película de terror, la que más miedo te dé, pero le pones mute, le quitas el sonido, no te va a dar miedo. Tú la puedes ver, no te va a dar miedo. ¿Qué es lo que me provoca el miedo? El sonido, la música. Ciertas películas, si tú te pones a detectar, hacen que se acelere tu corazón la música. Igual la alegría, igual la tristeza. Todos esos sonidos nos llevan a un estado de ánimo. En la radio lo tenemos que saber utilizar para crear ese entorno. Para esto nos vamos a las partes del programa de radio, ya que ya comprendimos que pues es un medio de comunicación auditiva. Sí, el programa de radio es un medio de comunicación auditivo que pues nos ayuda no nada más a poner música, sino tener cierta finalidad o ciertos programas que nos pueden hasta educar. Con esto de la pandemia
salió como Escuela TV, nunca pensábamos que podíamos ver la escuela en la tele, pues se llevó a cabo. Las partes del programa de radio tienen, por primero, el programa tiene que tener una presentación. ¿Sí? Tiene que tener una presentación o saludo. ¿Qué es el inicio del programa? En la presentación o saludo, pues se presenta el programa. Vamos a decir, se introduce la temática. ¿Ok? Número 2. Bueno, es que se introduce el... Entonces, ya me equivoqué. Esto va abajo. Ahorita lo cambio. Me equivoqué. Ya lo anoté. Sí, discúlpame, estoy aquí abajo. Se introduce la temática. En el número 2, en la introducción del tema. Aquí se presenta el programa. Por eso les voy a pedir que en estos días vean, escuchen la radio. Hay muchas estaciones. Dile a tu papá qué estación le busca. Una vez que se presenta el programa, que es la introducción que quiero que tú le hagas a tu programa, que agarres un sonido específico, le pongas un nombre, le pones un tema o un título a tu programa y después le van a poner un título a, vamos a decir, mi programa se va a llamar Cuentos de Miel. El día de hoy hablaremos de la Casa de los Tubos. Ahí estamos hablando de la presentación o saludo del programa y luego el tema. ¿Ok? Como número 3, empezamos con lo que les dije. Los bloques. El programa de radio está distribuido en varios bloques. Aquí ya tenemos la introducción, nos faltaría el desarrollo del programa y pues aquí también podemos poner el cierre. Pues esto lo vamos a dejar después. Tenemos número 4. Si van a poner música. Si vamos a hablar de fútbol, pues alguna canción que se haya puesto en algún mundial. Si vamos a hablar de un cantante, pues vamos a poner una canción de ese cantante. Si vas a hablar, por ahí hicimos la biografía la otra vez del de Dragon Ball, pues a lo mejor vamos a poner el tema de Dragon Ball. Si vamos a entrevistar a Mario Castañeda o al de la voz de Freezer o al de la voz de Krillin, podemos traerlos, ¿sí? Es un decir, no traer al personaje. Si tú vas a investigar su biografía y vas a ser tú como si fueras el personaje. No somos tan famosos en TikTok todavía para traer a esas personas. Que si nos invitan estaría con ganas, etiquétenlo a ver si viene. Ponemos la música que sea acorde. Y por último, en el quinto, sería pues el cierre. En el cierre vamos a hacer una pequeña conclusión de lo que trató el programa. Y una despedida. ¿Sí? Ahora bien, quisiera anotar aquí unos pequeños elementos importantes para poder llevar un programa de radio. Para empezar está el locutor. ¿Sí? El locutor es quien habla durante todo el programa. Es quien lo lleva. Este locutor tiene que tener un guión. Tiene que tener un guión. Este guión lo va a llevar a cabo en cómo él sabe cómo va a llevar el programa. No es como que le avienten así a la persona y ahí a ver qué pasa. No. Esos programas luego se notan porque empiezan, ahora que los cómicos hacen como un stand-up y te fijas que empiezan a entrevistar a la persona del público, ahí se nota que no hay como un tema en específico, simplemente es una conversación. Aquí no podemos tener una conversación con alguien del público. Tenemos un invitado. Tú vas a tener que tener tus preguntas preparadas. ¿Ok? Tenemos el guión. El invitado. Voy. Permítame. Del invitado tenemos la música que vamos a utilizar. Y por último, y no muy importante, pero sí tiene que ser como un elemento, aunque no podamos verlo en un programa de radio, la audiencia. Porque ellos son los que nos van a decir si el programa se queda o no funciona.
¿Estamos? Sí. ¿Dudas hasta aquí? No. Así de sencillo está el tema del día de hoy. Quiero que le apuntes